Bienvenido, doctor Juan Camilo Nariño. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, que va a tener contacto con nosotros para exponernos en la situación que hoy temen las empresas y el gremio productor de carbón. Bienvenido a La Voz de las Aguas, doctor Juan Camilo. César, le agradezco mucho esta entrevista. Un saludo para usted, para todos los oyentes, para toda la mesa, y le agradezco pues que podamos conversar esta mañana. Nosotros tenemos aquí unos datos puntuales, pero queremos que sea usted quien los comparta. Hablemos en términos generales, 3 puntos que vemos acá, que son los puntos claves en donde hoy podríamos decir que si se aprueba una reforma tributaria, así como la ha propuesto el gobierno de Gustavo Petro, esto desencadenaría prácticamente la partida de las empresas mineras, pues se está hablando de que no sería sostenible el tema de producción de carbón en el país. Hablemos de esos puntos claves, doctor Juan Camilo. Pues hombre, le agradezco. Mire, la reforma presentada por el presidente tiene un impacto profundo en la viabilidad de las operaciones mineras. Y eso derivado de nuevos impuestos adicionales que se le ponen a la industria minera y a la industria del carbón, que tiene gran relevancia en el sector. Uno es la no deducibilidad de regalías y el segundo es un impuesto a las exportaciones de carbón, es decir, lo que las familias cesarenses y guajiras y en otros municipios, departamentos del país se levantan a producir y exportar para el mundo, va a tener un impuesto adicional. Y eso hace que la tributación de las compañías pase de cada 100 pesos de utilidad, hoy en día que pagan 72, le dan al Estado y a los municipios y departamentos 72 pesos de esos 100. Ahora, con la nueva reforma, ya no van a ser 72, que de por sí es alto. Van a ser por cada 100 pesos, van a darle al Estado 92 pesos. Y usted entenderá cuando tiene usted una panadería, tiene una droguería, tiene un pequeño negocio comercial en el municipio de La Jagua, que usted el Estado, por una tributación adicional, le haga que le dé de esos 100 pesos que usted gana 92, pues es una cosa realmente excesiva. Ese es el nivel del impacto que tiene la reforma tributaria presentada en el sector minero y en el sector de carbón. Y por supuesto ese nivel de tributación tan alto, tan excesivo, hace que se comprometan las operaciones de las compañías que hoy están en los municipios. Entonces yo le agradezco mucho esta entrevista porque quiero tocar esa reforma tributaria, sobre todo tiene un profundo impacto social. Un impacto social porque las compañías de mineras del Cesar dinamizan la economía de La Jagua, usted lo siente todos los días, dinamizan las economías a través de los salarios que pagan, a través de las inversiones que hacen y a través también de las compras que hacen en lo local. Toda la industria minera, pero muy fuertemente la industria de carbón, le compra al país una cifra cercana a los 9.8 billones de pesos. ¿Eso qué es? Que suena mucho, es una gran cantidad de plata, pero ¿qué es? Es que el señor de la droguería venda más, el señor que recibe un sueldo, recibe un contrato, pues pueda ir a comprar en el mercado y así se dinamizan socialmente las economías. Y eso tiene entonces una profunda dimensión social que va a impactar las familias cesarenses. Esto no es que vaya a impactar solamente a las compañías por allá mineras, no, y ese es el llamado que quiero hacer. La reforma tributaria presentada tiene un profundo impacto en las familias, en las comunidades cesarenses, que de alguna forma tienen relación de cualquier índole con la industria minera, que es un sector consolidado históricamente en el departamento y en el municipio de La Jagua. Doctor Juan Camilo, esto prácticamente reconfigura el concepto que tiene el ciudadano colombiano, sobre todo también en esta zona del centro del departamento del Cesar, sobre que la producción carbonífera beneficia muchísimo a las empresas, a las multinacionales. Se llevan nuestros recursos y nuestro dinero, pero bajo ese concepto que usted nos comparte aquí, prácticamente el Estado colombiano es dueño del 72% de ese dinero, ese recurso que produce la minería. Es decir, con esta nueva reforma lo que se busca es llevar esa cifra más alta todavía, pasar del 72% prácticamente a un poco más al 90%. Esto haría inviable, este es el concepto que nos presenta Juan Camilo Nariño. Es decir, las empresas mineras bajo este panorama no se están quedando con todos los recursos, le están dejando gran proporción, la mayor proporción al mismo país con la entrega de regalías y estos recursos.
Así es, y usted toca el punto central de todo eso. El gran socio de las compañías mineras del país, en particular de las compañías de carbón, es el Estado. Hoy en día, 72 pesos van para el Estado. Con la nueva reforma eso va a subir en promedio a 90 pesos. Y entonces eso desvirtúa por completo lo que usted está diciendo, esa creencia que dice que las compañías llegan, producen carbón y se llevan todo. Eso no es así. Porque en impuestos de cada 100, 92 van para el Estado. Pero adicionalmente a eso, las compañías mineras, y usted seguro lo puede tener en ejemplos vivos, tienen que invertir mucho para poder operar. Invertir en salarios bien remunerados, pero también invertir en compras de uniformes, en compras de muchos aspectos. Esas compras en el año, para el país, como lo dije, son cerca de 9.8 billones de pesos, que es una cifra muy importante. Se lo pongo en términos relativos. Esos 9.8 billones que compra la industria minera, mucha de esa plata en el municipio, en el departamento, pero también en el orden nacional, es casi cercano al 75% de la reforma tributaria presentada anteriormente. Es decir, además de los impuestos, la industria minera dinamiza las economías locales, dinamiza las comunidades, dinamiza todo lo que eso implica en materia de empleos. Y entonces eso, pues por supuesto, tiene esa dimensión social. Doctor Juan Camilo. Bueno, interesantísimo todo lo que... Aquí podríamos demorar un día prácticamente hablando de este tema. Otro de los puntos claves aquí también es la transición energética. ¿Cómo se ha tomado? Porque bajo esta postura de la reforma tributaria, este tema no parece ser para nada paulatino. Es decir, los cambios se quieren hacer profundos de entrada y esto es lo que hoy pone un panorama bastante incierto en la producción de carbón en el país. ¿Qué se necesita para esa transición energética, para que sea un tema sostenible y que haya una buena comunicación con los productores? ¿Y qué representa la transición energética? ¿Cómo vemos ahí la producción de minerales? ¿Qué papel juega en la transición energética que busca entonces este nuevo gobierno? Mire, eso es fundamental. Y sin la minería de carbón del cesar no puede existir una transición energética en el mundo y no puede existir una transición energética en Colombia que tenga la dimensión social que todos queremos que tenga. Le pongo eso en cifras. En esta conversación de la transición energética, en estos 2 últimos años, en la mitad de la conversación, es cuando el mundo, toda la humanidad, ha comprado más carbón en su historia, 8.000 millones de toneladas. Nunca antes el mundo había consumido tanto carbón, nunca antes el mundo había comprado tanto carbón. Y ahí el carbón que produce el cesar, el carbón que producen las familias de las aguas, tiene un papel muy importante que cumplir. Entonces esa transición también debemos hacerla teniendo en cuenta esos tiempos del mundo, esas demandas de carbón en el mundo. Porque mal haríamos nosotros en hacer una transición acelerada, dejando nuestro carbón enterrado, sin que pueda generar bienestar para muchas familias en la aguas, cuando el mundo lo está necesitando. Entonces creo que ahí es el tema que usted tiene de los tiempos. Yo le pongo otro, que es la dimensión social. En tiempos, cuando el mundo está demandando carbón, pues nosotros tenemos una enorme oportunidad de traducir ese carbón cesarense en oportunidades para las familias, para los hijos, para mejor educación, mejores universidades para todos. Y esa es la conversación que debemos entre todos propiciar en relación con la transición energética en la cual está el mundo, y por supuesto también Colombia, no hay que negarlo, pero por supuesto eso implica tiempos e implica una dimensión social que tenemos que tener en cuenta. Bueno, otro tema, Juan Camilo, ya estamos prácticamente en los últimos 2 temas. La crisis Rusia-Ucrania nos deja mucha moraleja también para aprender de este tema y cómo funcionó y cómo hizo esto reconfigurar todo el panorama de la producción de carbón en el mundo. Por ahí también podemos hablar un poquito. Y otro tema que usted enfatiza dentro de sus aseveraciones a los medios de comunicación es que Colombia en realidad no es un país minero. Hablemos de esos 2 temas.
Sí, sin duda. Miren, cuando todos creemos que Colombia es un país minero, pero cuando uno lo compara con países desarrollados como Chile, como Canadá, como Australia, y con nuestros países competidores aquí en América Latina, los países similares a Colombia, Perú, México y demás, pues Colombia no es un país minero, no es un país minero con una minería diversificada y fuerte como la tienen ellos. Lo podemos ser. Los aportes de los minerales en Colombia a esa transición energética, a unas matrices energéticas más limpias, todas las turbinas eólicas, todos los paneles solares necesitan minería, y entre otros necesitan minería de carbono, toda la movilidad eléctrica, los carros eléctricos, las bicicletas eléctricas, todo eso necesita más minería. Y nosotros ahí tenemos en el mundo un papel que cumplir, es decir, esta compensación de la minería tiene una profunda dimensión ambiental. No es posible tener un mundo más verde, un Cesar más verde, una Colombia más verde, más sostenible, sin más minería. Y no es posible tener un departamento con una justicia social mejor, una Colombia con mejores inversiones sociales, sin más minería. Y no es posible hacerlo sin más minería de carbono. Y ahí yo creo que es un llamado que yo quiero hacerle a todos para que nos sumemos a ese llamado, a esa advertencia, sin vergüenza, poniéndole la cara al centro, defendiendo un sector importante para el Cesar, defendiendo un sector importante para la JASCO, y que genera unos encadenamientos y una profunda encadenamiento social, mejores beneficios para todos, y yo creo que ahí pues tenemos que hacerlo, ahora en esta coyuntura de la reforma tributaria, pero por supuesto también en otros momentos. Bueno, cifras claves que podemos compartir con los oyentes ya en la parte final de esta entrevista que hacemos con el doctor Juan Camilo Nariño, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Minería de Colombia. Bueno, cifras que tienen que ver con el Cesar. En promedio de los últimos 5 años, la minería ha representado el 35.1% del PIB del Cesar. Es decir, doctor Juan Camilo, la economía del Cesar en su tercera parte y un poco más depende de la minería. Quienes le quiten esa importancia están por fuera del contexto del tema económico de nuestro departamento. Sin duda, y eso es la dimensión social. Cuando uno habla de cifras del 35% del Producto Interno Bruto representa la minería de carbono. Eso finalmente que suena medio raro y medio difuso y demás, lo que tiene son profundas implicaciones sociales, porque ese Producto Interno Bruto se salmona a través de la minería, pero por supuesto impacta el sector energético, impacta el sector de comercio, impacta el sector de transporte, sectores de los cuales muchos cesarenses se emplean o tienen pequeñas empresas en esos sectores que le prestan encadenamientos a la industria. Es decir, esas cifras que usted pone tienen una característica muy grande, que es que hay detrás caras de familias, jóvenes, señores que se levantan todos los días a madrugar y a trabajar, y con eso pues dinamizan las economías. Y si usted lo pone en inversiones también ambientales, por ejemplo, otra discusión importante, el sector minero aporta anualmente en inversiones ambientales 320.000 millones de pesos, y esas inversiones son para tener más árboles sembrados, para tener mejores cuencas en los ríos, y así pues una cosa tras otra genera una dinámica empresarial, industrial importante en los municipios en donde la industria está. Doctor Juan Camilo, usted también dentro de sus aportes que ha hecho en los medios de comunicación habla de cómo tendrían que duplicarse, triplicarse otros sectores productivos en Colombia, en el departamento del Cesar, para llegar a medio tapar ese hueco que dejaría la ida pues de las empresas mineras en el Cesar. Cuando usted habla de que el tema agroindustrial, la ganadería debería sextuplicarse, hablemos un poco de ese tema ya en la parte final. Sí, cuando usted pone los aportes en renta, es decir, lo que las compañías mineras pagan en impuestos de renta y en regalías al país, y lo compara con lo que otros sectores económicos aportan, para uno que si quisiera, digamos, decir, hombre, la minería debe acabarse o debe buscarse otros sectores, pues debe
también crecer otros sectores, porque lo que no puede pasar es que la nevera de los colombianos se quede vacía. Tenemos que entre todos buscar que haya más sectores económicos produciendo. Para que el sector minero se reemplace, se necesita multiplicar por 6 todo el sector agrícola en el país. Y eso también tiene una conversación ambiental muy fuerte en el fondo. Tiene que multiplicarse por 17 veces todo el sector de las confecciones del país. Toca multiplicarse por 7 veces todo el sector de la cervecería. Entonces, pues imagínense, el sector minero tiene un profundo impacto en la estabilización de las economías locales, como usted lo menciona, y por supuesto también en la economía nacional. Y aquí lo importante de esa conversación que usted plantea es que lo que debemos buscar es que haya más sector minero, pero también más sector agrícola, más sector de las telecomunicaciones, más sector del comercio, porque entre todos nos soportamos cuando esa actividad se hace de manera sostenible, con las mejores prácticas ambientales, como lo hace la industria minera. Y eso lo que debe buscar es que en últimas genere más empleos, más oportunidades. Pero esta conversación de que un sector económico debe estar y otro no, lo que hace en esencia es restar las posibilidades de desarrollo a cada una de las familias cesarenses. Aquí lo que debemos buscar entre todos es que haya más sector turístico y más fuerte y hecho de manera sostenible, más sector agrícola hecho de manera sostenible, más minería hecha de manera sostenible. ¿Para qué? Para que entre todos los sectores haya más oportunidades. Bueno, doctor Juan Camilo, el término central entonces de esta entrevista también se ha basado sobre el tema de la reforma tributaria. Vamos a poner se aprobó la reforma tributaria bajo estas condiciones. Hay que hablar también sobre el futuro, ¿no? Si se aprueba esta reforma tributaria, ¿qué cree usted en términos generales que sucedería con la producción de minerales, de carbón específicamente en el país? Con esto finalizamos, doctor. Muchas gracias también por su presencia en estos micrófonos de La Voz de las Aguas. Juan Camilo Nariño es el presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Les agradezco mucho la entrevista. Yo lo que terminaría diciendo es que de aprobarse la reforma tributaria como está presentada, la industria minera y las compañías mineras, en especial las de carbón, empezarían a, de alguna forma, decrecer, marchitarse, ir disminuyendo sus producciones. Y al ir disminuyendo sus producciones, pues por supuesto eso tiene implicaciones sociales en materia de empleo, en materia de inversiones en el territorio, en materia del dinamismo que se le imprime a las economías locales. Es decir, todos empezaríamos y terminaríamos perdiendo muchísimo. Bueno, se nos hicieron las 7 de la mañana con 59 minutos, gracias al doctor Juan Camilo Nariño, que ha atendido este contacto para llevarle información a todos los amigos del centro del departamento del Cesar. Una entrevista que estaremos publicando, mi querida Silvana, a través de nuestro portal, a través de nuestra página en Facebook, sobre los conceptos y los datos que nos ha presentado en esta entrevista el doctor Juan Camilo Nariño.